Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ojito porque hoy tenemos que comentar las declaraciones, las disculpas de James Harden en relación a su salida de Houston Rockets rumbo a Brooklyn Nets. Ya sabéis que la manera de actuar que tuvo la barba en su momento pues no gustó a muchos, fue bastante criticada, y James Harden en una entrevista en ESPN con Rachel Nichols ha querido hablar acerca de todo este tema, ha pedido disculpas como digo, y encima también ha querido tocar el tema de Brooklyn Nets, la defensa y esos playoffs que cada vez están más cerca, ¿no? Ya sabéis que Brooklyn pues ha recibido bastantes críticas ante su pobre defensa, obteniendo pues esas 3 derrotas consecutivas. Es cierto que no tenían a Kevin Durant, pero al final han perdido contra rivales que eran claramente inferiores. Esto ha provocado cierto malestar, que haya alguna que otra duda acerca de este conjunto, y bueno, pues James Harden ha querido hablar, como digo, acerca de todo esto. Hay que destacar las declaraciones de Stephen Curry en el regreso de KD con Nets en ese partido contra Golden State Warriors, y tenemos que hablar del hipotético traspaso donde estarían involucrados tanto Boston Celtics como Sacramento Kings. Así que vamos con el primer tema, vamos con James Harden. Por ir directamente al grano, la estrella de Brooklyn Nets, James Harden, lamenta cómo sucedieron las cosas en Houston. Harden se ha sentado recientemente en una entrevista con Rachel Nichols en ESPN y bueno, pues hablaron sobre los hechos, los acontecimientos que llevaron o que produjeron su traspaso de Houston Rockets a Brooklyn Nets. Y además, en esa entrevista también se tocó la situación de Brooklyn Nets actual, la defensa, esos hipotéticos playoffs, etcétera, etcétera. La barba en esa entrevista se disculpó por cómo la situación evolucionó cuando estaba en Houston Rockets, pero dijo que sentía que tenía que hacer lo necesario para que su carrera en el baloncesto evolucionara. Me disculpo por cómo fue, pero supongo que tuve que hacer lo que tenía que hacer para llegar a donde quería ir, decía el escolta a Rachel Nichols a través de Tim McMahon de la ESPN. Terminó de la manera correcta, simplemente no me gustó cómo se desarrollaron ese mes o dos. Sinceramente, chapó por James Harden. Creo que está muy bien, creo que está correcto en asumir parte de su culpa, es decir, no toda la culpa la tiene James Harden, también una parte pertenece a Houston Rockets, a la franquicia, pero eso es otro debate. Como digo, está muy correcto por asumir su responsabilidad, aceptar al fin y al cabo que no actuó bien. Muchos, pues bueno, dijeron que había engordado de manera voluntaria para forzar su salida, jugaba apático. Obviamente, pues bueno, estamos viendo un James Harden diferente en Brooklyn Nets que, por ejemplo, en el inicio de temporada regular con Houston Rockets, ¿no? En Houston pues estaba más apático, más desganado, y aquí se le ve, aparte de un poco más fino, sí que se le ve con más ganas, con más ilusión. Creo que al final, pues bueno, tanto Houston Rockets como James Harden llegaron a un punto de su historia de no retorno, de si forzamos más la maquinaria vamos a acabar fatal. Es cierto que James Harden salió de la franquicia tejana pues no del todo bien, o no de la manera que nos gustaría, pero dentro de lo que cabe y quedándonos con lo bueno tampoco salió de una manera horrible, y creo que es digno de alabar y digno de destacar la acción que ha tenido, por ejemplo, James Harden en asumir su parte de culpa. Es muy difícil ver a un jugador del nivel de James Harden, estrella, consolidado en la liga, el ego que tienen este tipo de jugadores es muy grande, y para que asuman parte de su responsabilidad es muy difícil verlo en público, es muy difícil. Y esto os recuerdo que es una entrevista a la ESPN, y os recuerdo que Russell Westbrook estuvo molesto en su momento con James Harden y fue una de las razones de su salida de Houston Rockets, porque en los playoffs James Harden no asumía su parte de culpa, su responsabilidad en las derrotas del equipo contra Lakers, por ejemplo, o contra Oklahoma City Thunder. Entonces creo que esta versión que estamos viendo de James Harden es muy positiva, es muy buena, y yo aquí la expongo porque me parece, bueno, como digo, chapó por la barba, o sea, chapó. Pero esto no se queda aquí. James Harden ha querido hablar de la actualidad de Brooklyn Nets, ¿no? Con esas críticas, la ausencia defensiva, las escenas que vimos, por ejemplo, de Andre Jordan, James Harden, Kyrie Irving, etcétera, etcétera. Y en la entrevista con Rachel Nichols, James Harden dice que está muy confiado, que confía en que va a ser muy difícil para el rival de Brooklyn en esos hipotéticos playoffs batirles en 4 ocasiones distintas en una serie al mejor de 7 partidos. Es decir, James Harden está confiado que en una serie al mejor de 7 el equipo rival lo va a pasar muy mal para ganar a Brooklyn
4 veces, 4 partidos diferentes. Como digo, muy bien James Harden, me ha encantado la imagen que ha dado y ojalá, de verdad os lo digo, ojalá se repita este tipo de entrevistas, porque ayudaría a comprender el pensamiento que tienen este tipo de jugadores en ciertos momentos de su carrera deportiva. De verdad os lo digo. Y hablando de Brooklyn Nets, tenemos que comentar el regreso de KD, pero es que Kevin Durant vuelve con Brooklyn Nets para enfrentarse en la casa del que fuese su equipo anterior, de Golden State Warriors, y obviamente Stephen Curry ha querido hablar acerca del retorno de su excompañero. Claro, es un regreso un poco peculiar, descafeinado, ¿no? Porque sí, KD vuelve a la que fue su casa hace nada de años, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ese regreso se va a producir sin aficionados, entonces no vamos a poder tener ni ovación ni, por ejemplo, abucheos. No vamos a saber cuál sería la reacción de, bueno, pues los aficionados de Golden State Warriors. Y es que la franquicia de Curry, de Wiggins, de Kelly Oubre Jr. y compañía aún no han permitido a los fanáticos entrar al estadio durante este año, aunque, eso sí, tienen la esperanza de que eso cambie en los próximos meses. Aún así, la pregunta es clara. Si los fanáticos pudieran entrar en el Chase Center, ¿aplaudirían o abuchearían cuando, bueno, pues entrara Kevin Durant, ¿no? Cuando se presentara a KD como jugador de Brooklyn Nets? Stephen Curry ha dicho directamente esto. Ojalá no sea más que una ovación de pie y darle el respeto que se merece como campeón. El partido va a ser el segundo Warriors vs Nets que, bueno, vamos a tener en esta temporada regular. El primero, os recuerdo que lo dimos en el canal en directo, y va a ser el primero también que se va a jugar con James Harden como jugador de Brooklyn Nets. Y claro, Curry, pues bueno, también ha querido hablar acerca de todo esto. Cuando tienes tres tipos así, cuando todos hacen clic ofensivamente, son increíbles. No hay nadie mejor como Stephen Curry para saberlo, ¿no? Será una gran tarea para nosotros, va a ser divertido y estoy deseando que llegue. Es un partido, de verdad os lo digo, que me parece muy curioso de ver y muy interesante, porque sí, el primer encuentro se gestó de la manera que se gestó, fue paliza de Brooklyn Nets, y la verdad es que no sé si fue desde el primero o segundo cuarto, el encuentro no tuvo mucha historia. Es cierto, sí, pero ojito, Golden State Warriors es un equipo que poco a poco parece que ha mejorado en ataque. Con Wiggins, que está haciendo una buena temporada, Kelly Oubre Jr. está un poco más irregular, un muy buen Stephen Curry, a veces hemos visto que Draymond Green también está cuajando buenos encuentros. Yo le pediría, en términos globales, no genéricamente hablando, un poquito más de aportación ofensiva en cuanto a puntos, pero como digo, creo que Golden State Warriors ha mejorado en ataque, ha mejorado sobre todo con respecto a ese primer partido, ese encuentro contra Brooklyn Nets, y creo que defensa de Brooklyn, si no ha mejorado frente al ataque de Golden State Warriors, que hemos visto que sí que ha mejorado, creo que es un partido interesante. Lo que se sabe por ahora es que los Warriors tienen un vídeo para rendir tributo, homenaje a Kevin Durant por su etapa en Golden State. Entonces, cuando se le preguntó a Stephen Curry sobre su momento favorito de KD con el equipo, dijo directamente esto: el lanzamiento del juego 3 en 2017. Ese fue el mejor baloncesto que hemos experimentado en ambos lados. Ese equipo de los Cavs fue increíble, nosotros fuimos increíbles y ese tiro fue icónico. Es un poco extraño, ya haciendo referencia al partido de este fin de semana, debido a todas las cosas que han cambiado desde la temporada 18-19. Estoy seguro de que si le preguntas, probablemente te dirá que es solo otro partido. Y ya para terminar el vídeo, de manera muy fugaz, quería comentaros este rumor, y es que con la fecha límite de traspasos, el 25 de marzo, los Celtics están buscando agregar más talento a su plantilla, y según Sham Amick de The Athletic, el objetivo potencial, no principal, potencial de la franquicia de Massachusetts sería el alero de los Sacramento Kings, Harrison Barnes. Los Celtics ahora mismo todavía cuentan con una trade exception de 28 millones y medio, fruto de la salida de Gordon Hayward rumbo a Charlotte Hornets, y la podrían utilizar para hacerse con el jugador de Sacramento Kings, jugador de 28 años que está promediando 16,7 puntos, 6,5 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro, mientras que, bueno, pues sus porcentajes son 49,1 en tiros de campo y 41 desde la línea de los triples en 24 partidos. Ojo, además, la extensión de 4 años y 85 millones de dólares que Burns firmó con Sacramento
en 2019, también disminuye cada temporada, por lo que el acuerdo con los Celtics posiblemente sería bastante positivo, por lo menos a considerar, aunque, y aquí viene el problemita, pese a que sería una buena incorporación, hay que recordar que Sacramento ahora mismo va con 12 victorias, 12 derrotas de récord global. ¿Qué quiere decir esto? Que los Kings ahora mismo están compitiendo por entrar en playoffs, en los playoffs de la conferencia oeste, están en el 10º puesto y están a solo 2 partidos del 8º lugar, por lo que luchando playoffs y siendo Harrison Barnes la segunda espada ofensiva después de De'Aaron Fox, no creo que le dejen salir, ni mucho menos. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, si os gusta la llegada de Harrison Barnes rumbo a Boston Celtics, qué opináis de las palabras de Stephen Curry, ponérmelo todito por aquí, y también, obviamente, el punto álgido del vídeo, ¿no? Las declaraciones, el perdón, las disculpas de James Harden. ¿Os gusta esta imagen de la barba? ¿No os gusta? ¿Os ha gustado el detalle? No, ponérmelo todito por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.